apóstol Pablo dice a los corintios que un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Que estaremos allí. Que pasaremos por el fuego. ¿Se acuerdan? Y la obra de cada uno, el fuego la va a revelar. Si la obra de cada uno es oro, plata o paja, el fuego va a revelar. Significa que un día llegaremos delante del Señor y presentaremos aquello que Él nos demandó y nosotros pudimos hacer. Y no hace mucho mi hijo estaba predicando y habló sobre esto en el culto y yo dije, Señor, ten misericordia, yo no quiero llegar chamuscado. Yo no quiero llegar allí simplemente tostado, quemadito y sin nada. Amados, yo entiendo que a veces uno puede conocer al Señor y enseguida morir y no hubo tiempo de hacer nada, ¿no? Bueno, pasó por el fuego, como dice el texto, ¿no? Bueno, fue salvo. Pero después de casi 40 años en el Evangelio y no tener nada que presentar al Señor. Esto es muy triste. Es muy triste, ¿verdad? Una vez yo estaba hablando sobre esto en una iglesia en mi país y terminó el culto y una anciana vino para mí llorando y dice, pastor, yo tengo más de 50 años de creyente y nunca he ganado una alma para Cristo. ¿Hay tiempo todavía? Yo dije, hermana, el salmista dice, como la palmera florecerá el justo, crecerá como cedro del Líbano y la vejez dará un fruto. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Y cuando yo estaba meditando en esto, pensé en aquel que estuvo al lado de Jesús en la cruz y creyó en Él. ¿Se acuerdan? Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo tiempo de dar fruto en vida, pero Él siguió dando fruto en muerte, después de muerto. Su historia quedó registrada en este hermoso libro y su vida sigue hablando a nosotros. ¿Y cuántos fueron tocados por el Señor a través del testimonio de aquel hombre que murió y conoció al Señor en los últimos minutos de su vida? Hablamos de la visión que Dios nos da como iglesia, la visión de lo que Él espera de nosotros. Hablamos que sin una relación de amor con el Señor, sin una pasión por Cristo, no podemos cumplir esta tarea, esta misión. Y en esta tarde yo quiero compartir con vosotros sobre la unción. Tercera palabra, visión, pasión, unción. Pero yo quiero hablar con vosotros sobre la unción, el poder de Dios que viene sobre la vida de aquel que vive el Evangelio. Amén. Sobre aquel que vive el Evangelio. Cuando Jesús partió, Él dijo a sus discípulos que esperaran que iban a ser revestidos de poder. Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos dijo, serás testigo primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después al último. No, a la vez, seréis testigo aquí, aquí, aquí y allá. O sea, Dios iba a enviar su iglesia a testificar al mundo. La iglesia no entendió muy bien clara esta tarea, y entonces Dios mandó su método infalible, una gran persecución, y ahí los creyentes empezaron a ir por todos lados. ¿No? Él dice, bueno, si no van de una manera, van de otra. Y salieron y empezaron a predicar a los gentiles.
Pero cuando él dice allí, recibiréis poder y seréis acción, reacción, y seréis mis testigos. Esta palabra, amados, testigos en el griego, es la palabra mártir. Viene de la palabra mártir, la vida. Él está diciendo, seréis testigos con vuestras vidas. Con vuestras vidas seréis testigos míos. Amados, el poder del Espíritu Santo se derrama sobre la vida de aquel que vive el Evangelio. Y esto es lo que quiero compartir con vosotros. Vamos a invitarlos a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses. Voy a poner así porque la luz está allí. Aquí está mejor para que pueda ver. 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Ahora yo voy a cogerlo aquí. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera con que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Amados, la carta de Pablo a los tesalonicenses es una hermosa carta. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a esta amada iglesia que él había plantado, y en estas 2 cartas que él escribió, déjame poner esto de este lado aquí hay más luz que de este, así va, ok. Estas 2 cartas él escribe, amados, y el tema central de esta carta, de estas 2 cartas, es sobre la venida de Cristo. El apóstol Pablo está orientando y respondiendo algunas preguntas de estos hermanos en estas cartas con respecto a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque había una gran persecución sobre la iglesia y muchos estaban muriendo y ellos tenían cuestionamientos sobre esto. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿No? ¿Qué pasa? Ellos ya están con el Señor. ¿Qué ha pasado? Porque era una realidad muy cercana de ellos el sufrimiento y la muerte. Los tesalonicenses eran una iglesia que aguardaba la venida del Señor y aguardaba en servicio, en amor, en medio a esta gran persecución, ¿verdad? Y ellos servían al Señor, como dice, a través del poder del Espíritu Santo. Como el poder del Espíritu Santo, vemos en estas cartas, amados, en esta amada iglesia, que el poder del Espíritu Santo actúa en ellos, en estos hermanos,
¿no? Llevando a dar fruto en medio a las dificultades, ¿no? Y yo quiero compartir el primer capítulo de esta carta, lo que Pablo habla con respecto a su ministerio con ellos y cuando ellos llegó y qué sucedió. Amén. Bueno, Tesalónica estaba localizada en la provincia de Macedonia. Es una ciudad costera, una ciudad portuaria importante en aquella época, de un importante comercio, ¿no? Ruta comercial, pero también una ciudad muy idólatra, como casi todas las ciudades de aquel entonces, en aquellas regiones, y como casi todas las ciudades de hoy en día. No hay mucha diferencia, ¿no? Hoy en día también, ¿no? Las ciudades son muy, muy idólatras, y era una ciudad idólatra, ¿no? Como todas las de Grecia en aquel entonces. Y después de aquella visión que el apóstol Pablo tuvo de aquel varón macedonio, que dijo, pasa a Macedonia y ayuda, él va a Macedonia. La primera ciudad que él llega es la ciudad de Filipos, a donde él predica allí, él va preso y tiene toda aquella situación, ¿no? De aquella esclava endemoniada que hacía adivinaciones, después él es preso porque la liberó y todo, y él sale de ahí y se va entonces a Tesalónica, es la segunda ciudad. Y llegando en Tesalónica, él encuentra en Tesalónica lo que no había encontrado en Filipos, que eran sinagogas, que él generalmente iba primero a las sinagogas, porque iba a encontrar un grupo de personas que tenía ya algo de conocimiento de la ley de Dios, ¿no? Entonces era más fácil empezar por ahí y de ahí seguir expandiendo el mensaje del Evangelio. Y él encuentra, entonces él empieza a predicar y a enseñar en la sinagoga. Y esto está escrito en el libro de Hechos, capítulo 17, y versículo 3 dice así, ¿no? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo entonces les predica a Cristo, les predica el mensaje del Evangelio, y hay muchas conversiones. La Biblia dice que algunos judíos se convirtieron, muchos nobles, muchos griegos piadosos y muchas mujeres nobles, ¿no? Que no fueron pocas, dice la Biblia, ¿no? Que muchas mujeres nobles y no fueron pocas, o sea, muchas mujeres nobles se convirtieron, ¿no? Nació allí un hermoso grupo de creyentes. Y dice el texto que estuvo enseñando en la sinagoga por un periodo de 3 sábados. 3 sábados seguidos él estuvo enseñando en la sinagoga cuando los judíos se levantan contra él, ¿no? Y desean prenderle. Y los hermanos que se convierten entonces le ocultan a ellos de los judíos, ¿no? Y acaban llevando a Jasón y a otros hermanos delante de las autoridades, ¿no? Y empiezan a decir que este Pablo estaba predicando sobre un otro rey. Entonces, ahí hay todo un alboroto, y es interesante decir que cuando estaban ahí, ellos dicen algo muy interesante con respecto a lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? Versículo 6 dice así, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Es interesante, amados, porque la predicación del verdadero evangelio, ella trastorna al mundo. Ella molesta, ella trastorna, ella incomoda. Ella va contra los parámetros de este mundo. Es un mensaje muchas veces contra la cultura de este mundo, ¿no? Y ella incomoda a la gente. Por esta razón, amados, muchas iglesias están empezando a cambiar el mensaje y adaptar el mensaje del Evangelio para que el mensaje del Evangelio no sea un mensaje tan hostil, tan fuerte, que confronte tanto, ¿no? Que sea un mensaje más aceptado por la gente.
¿no? Yo una vez fui a una iglesia en mi país, en una iglesia de unas 2.500 personas, y estaba el pastor predicando. Era el Día del Padre. Primero, amados, una iglesia de 2.500 personas, un pastor difícilmente conoce las ovejas. Yo estaba allí de visita, yo fui como 2 veces a aquella iglesia en toda mi vida, y él me saludó como si yo fuera miembro de la iglesia, ¿no? Porque no tiene la menor idea, con 2.500 personas, ¿quién vas a conocer? ¿Verdad? Bueno, no hay un solo pastor, hay muchos, pero es imposible, ¿no? Y él estaba predicando en aquella iglesia, y era día del Padre. Y él empezó a hablar sobre muchas, y fue a predicar sobre el rey Ezequías, cuando Dios le da 10 años más de vida. ¿Recuerdan la historia? Se iba a morir y Dios le da 10 años más de vida, ¿no? Y todo su mensaje era listas de internet, de deseos de gente que iba a saber que iba a morir y qué quería hacer antes de morir. O sea, muy profundo, ¿no? Y entonces, después de decir un montón de listas, ¿no?, él entonces termina su mensaje diciendo, mira, hoy es Día del Padre, aquí están los padres presentes, son hombres, son modelos para sus hijos, son modelos para sus familias, y empezó a hacer elogios a todos los padres presentes, y pidió que todos los padres vinieran adelante, porque él iba a orar por todos los padres, y todos los padres fueron contentos allí adelante, porque eran hombres de Dios, ejemplos para su familia. Y yo estaba sentado allí pensando así, ¿qué sabe este hombre de todos los padres que están aquí? ¿Qué sabe este hombre? ¿Que son realmente modelo para sus hijos? Quizás hay hijos aquí escuchando esto y diciendo, este pastor no conoce a mi padre. Nunca lo vio. ¿Verdad o no? Sí. Este pastor no tiene la menor idea. Mi padre se levanta y va allí como si él fuera el mayor modelo y nunca estuvo en casa, nunca se preocupó por nosotros, nunca se ocupó de la familia. Y está ahí adelante como si fuera el mejor padre del mundo. Y yo estaba, hermanos, yo estaba quebrado, sentado allí diciendo, Dios mío, un texto tan precioso de un hombre que Dios le dio 10 años de vida y fue sus peores años de vida. Quisiera no haber dado, porque hasta allí este hombre estaba bien. Después que Dios les dio 10 años de vida, subió un orgullo al corazón de aquel hombre. Fue los peores 10 años de su vida. Y lo que él tenía que hacer es decir, Padre, tú no sabes cuándo vas a partir, pero si tú tienes que arreglar tu vida y pedir perdón a tus hijos y ser un modelo para tu casa, aprovecha, no haga como este rey. Y confrontar sus corazones. Amados, el evangelio, él va contra la cultura. El mensaje del evangelio duele, pero para poder sanar tiene que doler. Tiene que abrir, quitar lo que está podrido, sanar para poder tener vida. Gracias a Dios por esto. Temo, amados, que hay muchas iglesias hoy en día que lo único que hacen es acariciar el ego de las personas y las personas van contentas al infierno porque nunca fueron confrontadas con su pecado. Sí, estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Santo trastorno. Santo trastorno. Jasón y los demás fueron sueltos, pagaron allí una fianza y llevaron a Pablo y sus compañeros para Berea, para otra ciudad, para escapar de aquella situación. Y Pablo, entonces, desde la ciudad de Corinto, escribe, más o menos en los años 50, escribe esta carta, su primera carta a la iglesia. Entonces, Pablo tenía algunas preocupaciones en su corazón con respecto a lo que los hermanos de allí estaban pasando, viviendo a través de tantas luchas, de tanto sufrimiento. Entonces él escribe esta carta orientando. Vamos a la carta. Versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Los que estuvieron allí. Amados,
Pablo no caminaba solo. Pablo no ministraba solo. Pablo con esto nos enseña que no podemos vivir el cristianismo solo, no podemos servir al Señor solo. La vida cristiana es una vida en comunidad. El ministerio no es un ministerio solo. Tenemos que tener compañeros de lucha, compañeros de ministerio, compañeros en la vida cristiana, y nunca vamos a encontrar Pablo solo en el ministerio. Tú vas a encontrar que él viaja con otros, va a encontrar que él escribe diciendo estaba con otros, nunca está solo. Después vamos a ver un poco más adelante, más profundamente esto, pero Pablo nunca está solo. Amados, nadie puede vivir la vida cristiana sola. Hay creyentes que piensan que es posible. No, soy yo y el Señor. Yo me sujeto a Cristo. No. No, amados. Si tú no te sujetas al pastor que Cristo ha puesto como tu pastor, tú no te sujetas a Cristo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? No existe francotirador del Evangelio, gente que va sola. No existe. No existe. Necesitamos unos de los otros. La palabra de Dios dice, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Necesitamos unos de los otros. Y la Biblia está llena de estas enseñanzas. Necesitamos ministrar unos para los otros, consolar unos a los otros, estar juntos. Unos a los otros hay un montón en la Biblia. Creo que por lo menos 13 o 14 en las cartas y en los evangelios hay por lo menos 13 o 14 unos a los otros, o mutuamente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Amados, si no es en Dios Padre y en Cristo, no es iglesia. Amén. No es iglesia. La iglesia es en Dios Padre y en Jesucristo. La iglesia nació en Dios. La iglesia es proyecto de Dios. La iglesia no es proyecto nuestro. La iglesia no nació en nuestro corazón. La iglesia es proyecto de Dios. La iglesia no es mía, no es del pastor y ni tuya. A veces decíamos, voy a mi iglesia, ¿verdad? No. Sí, vamos a la iglesia. Entendemos que hablamos mi iglesia porque a donde me reúno estoy. Pero la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. Es proyecto de Dios. Y Pablo aquí ya nos enseña dos cosas importantes. Que la iglesia es de Dios, es su iglesia, y que todo se inicia en Él y se termina en Él. Amén. Todo empieza en Él y termina en Él. Yo estoy poniendo aquí porque me olvidé de poner los números, hermanos, y así no me confundo, ¿ah? ¿Tá? Y tengo muchas hojas porque pongo letras muy grandes, ¿sabes? No te preocupes. Porque yo fui operado de desprendimiento de retina de los dos ojos, ¿no? Entonces a veces veo así manchas, ¿no? No son espíritus, no son solo manchas dentro de los ojos, ¿no? Amados, Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, ¿no? Y por medio de su Hijo, Él es Padre. Es interesante, amados, que creo que en los 3 primeros versículos de esta carta, el apóstol Pablo dice, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre. 3 veces Él menciona que Dios es Padre. Es interesante pensar, amados, en una iglesia que está pasando momentos tan difíciles de sufrimiento y dolor y muerte. El apóstol Pablo ya empieza diciendo, no se olvide que Dios es Padre. Dios es Padre. Amados, cuando entendemos que Dios es Padre, y cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia, Dios Padre, amados, esto nos hace recordar que Dios como Padre es aquel que cuida de sus hijos, ¿verdad? Es aquel que sostiene a sus hijos.
es aquel que guarda a sus hijos, es aquel que no desampara a sus hijos en los momentos difíciles. Es aquel que fortalece a sus hijos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Él fortalece a sus hijos en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. Dios es Padre. Dios es mi papá. Como dijo el Señor Abba. Nosotros tenemos en Granada una iglesia de quichuas, indígenas ecuatorianos. Y cuando empezamos con la iglesia quichua nos pareció muy raro al principio porque ellos acostumbran a hablar en el diminutivo, ¿no? Yo compartí con unos hermanos ayer, ¿no? Y esto al principio me chocaba, ¿no? Porque los escuchaba orar y ellos decían así: Papito Dios. Hasta Papito Dios está bien, uno tiene hasta, ¿no?, confianza. Pero cuando ellos decían Diosito lindo, ahí ya me causaba un poco de, ¿no? ¿Qué Diosito? ¿Qué Diosito? Dios mismo. Pero después él llegaba a mí y decía pastorcito. Y cuando llegaba mi hijo, que es el pastor principal, y él era más joven, un pelín más bajo que yo, y decía pastorcito Pedrito. Ahí después yo empecé a entender que en su cultura el diminutivo es señal de respeto. Es señal de respeto, ¿no? Amados, Dios es Padre. Podemos llegar a su presencia y decir: Papito, aquí estoy, ¿verdad? Amados, tú eres hijo. ¿Tú sientes el cuidado del Padre? ¿Tú sientes el cuidado de Dios sobre tu vida? Su fortaleza en los momentos difíciles, su paz en los momentos de la tormenta, cuando las cosas se dieron vuelta y tú perdiste el control. Tú sientes que este Dios Padre te llena de paz, diciendo: tranquilo, yo estoy aquí, yo estoy en el control, no te desesperes. Dios es Padre. Podemos seguir hablando de la paternidad de Dios, pero este no es el tema de hoy. Estaba ahí en el principio, ¿verdad? Llegamos al versículo 2, que dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. El apóstol Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Amados, cuando Pablo recuerda a aquellos hermanos, él da gracias a Dios por sus vidas. Él da gracias a Dios por sus vidas. Amados, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y en estos tiempos a veces que vivimos de pandemia, que ni juntos pudimos estar, cuando recordabas tus hermanos, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pensabas o qué sentías cuando te enterabas de algo, de la vida de algún hermano? ¿Qué es lo que pasaba por tu corazón, por tu mente? La verdad es que tenemos una costumbre pecaminosa que recibimos de Adán, que generalmente lo primero que pensamos son sus virtudes, ¿o no? Muchas veces lo primero que pensamos son sus defectos, ¿verdad? No son sus virtudes. Esta herencia adámica, ¿no?, me lleva a pensar primero lo malo, me lleva primero a dudar, me lleva primero a poner en tela de juicio lo que él está hablando, sus motivaciones, y siempre estamos luchando que muchas veces, amados, cuando recordamos determinados hermanos y determinadas cosas, siempre tenemos la tendencia de estar pensando siempre lo primero, lo malo, ¿no? Creo que por esto el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los filipenses en el capítulo 4, él dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Por esta razón, amados, porque la tendencia de nuestro corazón es siempre estar pensando justamente lo opuesto. Y
Cuando Pablo recuerda a aquellos hermanos, ¿no? Él daba gracias a Dios por sus vidas. Él daba gracias a Dios por sus vidas. Amados, ¿tú ya aprendiste esto? Tú, cuando recuerdas a tus hermanos, ¿tú das gracias a Dios por sus vidas? ¿Tú tienes un corazón agradecido por los hermanos que tú tienes en la fe? ¿Tú tienes un corazón agradecido por los hermanos de la iglesia? No por uno o por dos, que a veces hay uno o dos que uno, ¿no? Pero por todos, por la iglesia. Pablo recordaba a aquellos hermanos, amados, no era uno o dos en particular, recordaba a aquellos hermanos y daba gracias a Dios por sus vidas. Amados, y él oraba dando gracias a Dios. Creo que muchas veces ya hemos escuchado la importancia de la oración, pero yo quiero decirte algo en esta tarde. Cuando aprendemos a tener un corazón agradecido, es más fácil orar. Es más fácil orar por los demás. Cuando tenemos un corazón agradecido, es más fácil orar por los hermanos. Amén. ¿Y qué recuerda Pablo en la vida de aquellos hermanos? Él dice, la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Amados, cuando Pablo recordaba la obra de la fe de ellos, Pablo está recordando todas aquellas actividades que se empezaron a producir en sus vidas a causa del Evangelio. Cuando el Evangelio llegó en ellos y produjo fe, todo aquello que esto produjo en la vida de aquellos hermanos, Pablo está recordando la obra de vuestra fe. Que dejaron los ídolos, como dice en el versículo 9, que dejaron los ídolos, que se arrepentieron de sus pecados, que abrazaron a Cristo, que nacieron de nuevo, que sus vidas fueron transformadas por el poder del Evangelio. Cuando Pablo recuerda la obra de vuestra fe, él está recordando todo aquello que el Evangelio produjo en la vida de aquellos hermanos. Amados, en otras palabras, Pablo está diciendo que la fe de ellos es visiblemente clara por la transformación radical de sus vidas. La transformación de sus vidas revelaba la obra de la fe en ellos. La obra de la fe. La fe, amados, transformó poderosamente la vida de aquellos hermanos. Amados, podemos decir lo mismo de nosotros. La obra de la fe ha transformado radicalmente tu vida. En nuestro grupo pequeño esta mañana yo escuché el testimonio de una hermana. Oh, qué tremendo, cómo Dios ha hecho una obra tan bonita en su vida. Bueno, fueron dos hermanas que dieron este testimonio, ¿verdad? Las dos, cómo el Evangelio pudo, y cómo Dios de forma sobrenatural transformó su vida. ¿Será que tú puedes ver lo mismo? Puedes ver la obra de la fe en tu corazón, lo que ha sido transformado tu vida. ¿Dónde estarías hoy si esto no hubiera pasado? Pablo daba gracias a Dios por recordar las cosas que habían sucedido en la vida de aquellos hermanos. Y no solo esto, él dice, el trabajo de vuestro amor. Amados, aquí Pablo habla de un trabajo arduo. Este trabajo de vuestro amor es un trabajo arduo, un trabajo que lleva a la fatiga. Pablo recuerda que la transformación que produjo el Evangelio en la vida de aquellos hermanos por medio de la fe les llevó a servir al Señor de una forma intensa, por amor. ¿Te acuerdas? Esta mañana hablamos del amor. Por amor ellos servían al Señor de una forma intensa. Y él termina, cuando llega el versículo 4, él da la clave de todo esto, cuando él dice así, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección, ¿no? Y aquí, amados, se refiere no a la iglesia de forma colectiva, sino a los individuos de la iglesia.
¿no? Que los individuos que eran de la iglesia, cada hermano allí, él está diciendo así, mira, yo sé que Dios te ha llamado, sé lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios te ha llamado, te ha salvado, yo puedo ver estas transformaciones en tu vida. Entonces Pablo aquí nos revela dos cosas importantes. La primera, ya fue dicha, ¿no? Cómo Dios obró en ellos, cómo el Evangelio produjo esta transformación, y ahora él empieza a hablar cómo ellos llegaron hasta aquellos hermanos. Y él dice, amados, en el versículo 5, él dice, versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros y por amor de vosotros. Pues nuestro Evangelio. Es interesante que el apóstol Pablo no dice por qué el Evangelio llegó a vosotros. Él dice nuestro Evangelio. Amados, ¿por qué Pablo dice nuestro Evangelio? Primero, quizás por su autoridad apostólica en la predicación del Evangelio. Y segundo, porque en aquella época ya existían otros evangelios, ya existían predicaciones que no eran correctas. Entonces él dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros simplemente en palabra. Amados, hoy no es diferente. Hoy tenemos muchos evangelios. Tenemos muchas iglesias predicando otro evangelio, que no es el evangelio de la Biblia, ¿no? Podemos decir que hay un evangelio legalista, que te enseña a lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no? Y pones yugos sobre la gente, ¿no? Es un evangelio legalista. Hay un evangelio social, que simplemente está dando comida a aquel que tiene hambre. Hay un evangelio místico, que todo es ángel, ¿no? La gente solo está mirando aquí, hay iglesias que ve ángel por todos lados y es todo místico, ¿no? Hay un evangelio humanista, a donde la psicología se ha metido en la iglesia de tal manera que hoy es autoayuda, ¿no? Estamos aquí para poder sentirnos mejor, tú eres bueno, tú eres capaz, tú lo puedes, tú puedes. Decía a tu hermano que está a tu lado, tú puedes, tú no puedes ser tan malo como eres. No, puedes sí, va a ser sí. Sí, puede, ¿no? Amados, hay de todo, hay el evangelio de la prosperidad, ¿no? La prosperidad del pastor, porque los hermanos parece que no prosperan tanto, pero el pastor sí, ¿ah? El pastor sí, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia en Granada, llegó una familia latina que ha venido de una iglesia de estas, ¿no? A la nuestra. Y llegó y dice, pastor, yo quiero dar un testimonio. Yo dije, bueno, hermana, ¿qué testimonio quiere dar? Porque yo ya no dejaba dar testimonio sin contarme antes. Porque ya había pasado por unas cuantas historias que yo no sabía qué hacer después de escuchar esto, ¿no? Una vez una contó que su cuñada la quería matar y entonces ella tenía una navaja en la bolsa. Yo dije, Dios mío, ¿qué está contando? Está aquí, ya tengo nada para proteger. Yo dije, entonces decidí que nadie cuenta testimonio sin hablar con el pastor, ¿no? Y ahí filtramos los testimonios, ¿no? Ella llegó para mí y dice, pastor, yo estaba orando y Dios me dijo que yo diera el diezmo de cuánto yo quería recibir. Y yo tenía solo 90 euros en mi bolso, entonces decidí dar todo lo que yo tenía. Y este mes, yo haciendo uñas, que ella hacía uñas, yo gané 900 euros. Yo dije, bueno, perfecto, hermana, pero tú no vas a dar este testimonio en la iglesia. No vas a dar. Yo te creo
te creo que tú tuviste esta experiencia y yo no niego que haya sido verdad, pero no es lo que la Biblia enseña. A partir del momento que yo te permito que diga esto a la iglesia, ¿qué estás enseñando a los demás? Yo voy a dar lo que tengo. Bueno, amados, si yo fuera un pastor sin vergüenza, yo decía, esta es la mía, vamos. Dale testimonio, ¿no? Dale testimonio. Y vamos a recaudar más dinero. No, tú no vas a dar este testimonio en la iglesia. Porque no es esto lo que la Biblia enseña. No niego tu experiencia, es personal, es tuya y será tuya y seguirá siendo tuya. Pero no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Amados, hay todo tipo de evangelio. Pero Pablo habla, amados, que el verdadero evangelio, nuestro evangelio, llegó a vosotros. Y el verdadero evangelio trae consigo algunas marcas en la vida de aquel que predica el evangelio. Y es lo que él empieza a decir ahora. No llegó a vosotros en palabra solamente, pero llegó en palabra. Estuve en un retiro de pastores no hace mucho, aquí en Andalucía, y había un pastor en este retiro, no lo conozco, no sé quién es, no sé su nombre, y él contó, hermanos, a muchos años atrás, yo soy pastor, pero trabajo en una empresa porque la iglesia no tiene condiciones de mantenerme en el pastorado, y yo estaba trabajando allí y decidí no hablar del evangelio a nadie que trabajaba conmigo, pero decidí vivir el evangelio, dar un buen testimonio, pero sin hablar. Y fue un año entero tratando de dar un buen testimonio a los hermanos allí sin hablar nada, pero viviendo correctamente el evangelio. Y después de un año, un compañero de trabajo llega para mí y dice, fulano, ¿puedo hacerte una pregunta sobre ti? Llegó el momento. Por fin alguien ha visto. Y dice, ¿tú eres vegetariano? Amados, esta historia de dar testimonio sin hablar te puede llevar a cualquier lado, ¿eh? A cualquier lado. Te van a preguntar si tú haces yoga, si tú, ¿no? Lo que venga a lo que ellos conocen, ellos van a tratar de ver aquello que ellos conocen. El apóstol Pablo dice, el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, pero sí llegó en palabra. Porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Pablo estaba seguro que el evangelio que él predicaba era la palabra de Dios, era la verdad revelada en las Escrituras, desde su principio a su final. Pablo estaba seguro de que cuando él hablaba palabra de Dios, ella rompía cadenas, tocaba corazones, no volvía para Dios vacía, pero antes producía el fruto por la cual ella fue enviada. Amados, yo conozco personas que por tanta dificultad y oposición que en la predicación, en la dureza de los corazones, que enfrentan la dureza de las personas en compartir, que ya están dejando de creer en la obra sobrenatural de la palabra de Dios. Sí, sí. ¿Para qué predicar si nadie se convierte? ¿Qué voy a decir si la gente no cambia? ¿Qué voy a hablar con mi familia si nada pasa? Te pregunto, ¿pasó algo en tu vida cuando escuchaste la palabra? ¿Pasó? ¿Es la misma? ¿No es la misma? Es la misma. ¿Y cómo pasó en la tuya, que era tan mala cuanto las otras? ¿Puede pasar en las otras también? Sí, es la misma palabra. Amados,
¿Tú has experimentado el poder transformador de la palabra de Dios cuando ella penetró en tu alma? Tú sabes que ella está hablando contigo y hablando contigo en este mismo momento. Que la palabra de Dios está tocando tu vida, incomodando tu alma. Esta misma palabra, amados, es poderosa para obrar en la vida de los demás. Pablo anunciaba el Evangelio porque sabía que Dios, el Dios que obró en él, iba a obrar en otros a través de su palabra. Él no tenía temor de esto, no tenía dudas de esto, pero él dice, no fue solamente palabra, mas en poder, en el Espíritu Santo. Pablo sabía que el Espíritu Santo de Dios obra por medio de su palabra. De su palabra. Amados, nosotros no somos llamados a convertir a nadie y no tenemos poder para hacerlo, ni capacidad para hacerlo. No depende de ti y ni de mí, ni de aquel que habla mejor o de aquel que habla peor, mas depende del poder del Espíritu Santo que obra por medio de su palabra. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto, porque si la conversión de la gente dependiera de nosotros, amados, miserables seríamos. Yo no aguantaría esta carga. Que alguien va al infierno por culpa mía. Pero no depende de mí. Es Dios que obra por medio de su palabra. Lo único que Dios me llama es hablar, es ser testigo, para que Él haga la obra a través de su palabra. El Espíritu Santo actúa por medio de su palabra, transformando las vidas. Amados, el Evangelio predicado por Él era acompañado por la acción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, que va a través de su palabra. El Espíritu Santo, amados, da vida a aquel que está muerto. El Espíritu Santo es que entra, es que toca, es que abre los ojos, es así entender aquello que no estaban entendiendo. A veces tú estás hablando con una persona a años, y la persona no entiende absolutamente nada de lo que tú estás hablando. Y de repente, ¡pum! ¿No es así? ¡Wow! Amados, no fuiste tú. Fue el Espíritu Santo de Dios que obra a través de la palabra. Amados, tú has probado este poder transformador en tu vida. De la misma manera, amados, a través de nosotros otras vidas pueden probar. El apóstol Pablo decía, el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo. Y después él dice, en plena certidumbre. Pablo está hablando de que su mensaje no era una posibilidad. ¿Me entiende lo que digo? Él no está diciendo así, mira, el mensaje que he predicado ahí con vosotros no llegó en palabras solamente, sino en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. No es una posibilidad, era seguro, era la verdad, era plena su seguridad de lo que él estaba hablando. Era palabra de Dios y este Dios podría cambiar sus vidas de una forma completa a través de su palabra. En otras palabras, Pablo creía en lo que él estaba predicando. Y creía que Dios podía transformar de la misma manera que transformó la vida de él, la vida de los demás. Oh, amados, era una fe segura en una verdad absoluta, en una obra completa que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Y en esto descansaba su confianza. Amados, ¿tú estás seguro de la salvación en Cristo? ¿Tú estás seguro de sus promesas? ¿Tú estás seguro de la eficacia de su palabra? ¿Tú estás seguro de la eficacia de su palabra en tiempos de crisis? ¿Tu fe se fortalece
o mengua? Él dice, en plena certidumbre. En plena certidumbre. Pablo estaba seguro. Amados, ¿cuántos son los creyentes de hoy en día que no caminan en plena certidumbre? Son como aquellos que dice Santiago en su carta, ¿no? Son llevados como la ola del mar, ¿no? Que es llevado de un lado al otro, ¿no? Inconstantes en todos sus caminos. Su fe no descansa en la certeza de la realidad de su palabra y de su obra en la cruz. Su fe descansa en las circunstancias de la vida. Y cuando todo está bien, estoy bien. Cuando las cosas empiezan a no estar muy bien, mi fe ya empieza a aflojar. ¿Cuántos son así? Una vez yo recibí en mi casa un testigo de Jehová, ¿no? Senté con él, eran dos, un mayor y un joven. Yo pregunté al mayor, ¿cuánto tiempo estás en el testigo de Jehová? Él dice, estoy a 20 años. Digo, bueno, este ya me olvido. ¿Y este tú? 3 años. Bueno, es contigo que quiero hablar, ¿no? Porque el otro ya, el milagro es grande, ¿no? Entonces, él me empezaron a hablar que había un Dios solo y tal y cual. Yo dije, bueno, pero la Biblia dice allí en Juan 1:1, en el principio era la palabra, porque la Biblia de él dice palabra, ¿no? Entonces yo fui a su idioma. En el principio era la palabra. ¿Quién es la palabra? No, la palabra de Dios. Perfecto, la palabra de Dios. ¿Y la palabra estaba con Dios? Sí. ¿Quién estaba con Dios? ¿Quién era la palabra? La palabra de Dios. La palabra estaba con Dios. No, ¿quién era la palabra? Jesús, ¿no? Jesús es la palabra. La palabra estaba con Dios. ¿Quién estaba con Dios? Jesús. Y la palabra era un Dios. Un Dios. ¿Qué significa esto? No, es que Jesús es un Dios menor que Dios. Yo dije, entonces hay dos. Hay uno mayor y uno menor. ¿Y cómo tú me dices que hay uno solo y ahora me dices que hay dos? No. Pero hay gente que cree que hay 3. Yo dije, sí, pero los 3 son uno. Y tú dices que hay uno solo y hay otro. ¿No? Y decime una cosa. Y si tú te mueres hoy, ¿para dónde vas? No sé. Yo estoy tratando de hacer las cosas bien, yendo a las casas, haciendo la labor de la iglesia para poder llegar al reino. En el cielo no, porque el cielo ya está lleno. Son 144,000 y ya está lleno. Hay lista de espera y ya no entra más, ¿no? Allí solo si alguno sale puede entrar otro, pero allí ya no entra. Reinaremos sobre la tierra, ¿no? Entonces, hasta ahí, vamos a reinar sobre la tierra. Pero tú vas, no sé. Yo dije, hombre, ¿tú me estás tratando de convencer de algo que tú mismo no estás convencido? ¿Es esto? ¿Entiendo que es esto? ¿Tú estás queriendo convencerme de irme a un sitio que tú tampoco sabes que vas? Yo dije, esta es la diferencia entre tú y yo. Esta es la diferencia entre tú y yo. Porque yo sé en quién he creído. Y sé lo que es poderoso. Y sé a dónde Él me va a llevar. Por su obra y no por la mía. Y yo le dije, mira, no hay nada diferente entre tú y yo. Pero la Biblia dice que hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero al fin hay caminos de muerte. Y hay tiempo de que tú entiendas la verdad. Oh, amados, amados, ¿estamos seguros de lo que creemos? ¿Tenemos plena certidumbre? Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Llegó en plena certidumbre. Amados, hasta algunos que predican ya están creyendo que es en vano predicar. Que en vano, que no hay conversiones, que es muy difícil, es muy duro. Yo me acuerdo cuando llegué a España, todos decían, aquí es muy duro.
Aquí es muy duro, muy duro. España es considerada el cementerio de los misioneros. Aquí no pasa nada. Yo dije, sí, hermano, es verdad. Mi Dios es tan pequeño. No se trata de mí. Es de Él. Es de Él. Uruguay decían lo mismo. Incluso había una canción allá que decía así: queremos ser un pueblo fuerte en ti. No sé si ustedes conocen una canción antigua. Queremos ser un pueblo fuerte. No voy a cantar porque así ustedes se van, ¿no? Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestra obra no... ya hasta me olvidé. No sé... Así, y la canción dice así: que esta obra no se termine como ha empezado. O sea, Dios mío, estamos cantando así: ay, yo quiero ser un pueblo fuerte, Señor, y que esto no termine como empezó. Yo dije, para con esto, esta canción está prohibida en la iglesia. No, yo no quiero ser un pueblo fuerte en ti. Yo soy fuerte en ti. Amados, yo puedo ser el único creyente de mi casa. Con el Señor yo soy mayoría. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Tú puedes ser el único creyente de toda tu familia y toda tu familia se levanta en contra de ti. Pero si el Señor está contigo, tú eres mayoría. David estaba allí, aquel muchacho pequeño, flaquito, que no aguantaba la armadura de Saúl. Y ni podía usarla, porque no podemos ir a la batalla con armadura de otro. Pero él enfrentó a aquel gigante, porque con él estaba uno más grande que aquel gigante. Y él lo sabía. ¿Y sabe por qué David mató a aquel gigante? Por misiones. Misiones. Su cabeza misionera mató a aquel gigante. Tú vas a decir así: Guillermo, ya te estás pasando. ¿Qué dijo él al gigante? Hoy sabrá el mundo, todos sabrán que hay Dios en Israel. Su visión era más allá del gigante. Era un testimonio a todo el mundo que había un Dios sobre su pueblo. Así es. Así es. Las grandes obras que pasaron en la Biblia, amados, fueron así, ¿no? Hay muchos hoy que ya no creen, que es en vano, que la gente no cambia. Amados, ¿tú crees que el evangelio que predicas es poderoso para transformar la vida de aquellos que están a tu lado? No dejes de creerlo, porque lo ves. Y el apóstol Pablo dice: sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y Pablo está hablando de su procedimiento, de su conducta. Para Pablo, la seguridad de esta verdad era tanta que lo que él predicaba, él lo vivía. ¿Me entiende lo que digo, amados? Que lo que él predicaba, él lo vivía. Una vez yo estaba en una iglesia en Brasil y era un tiempo de alabanza, me acordé de esto ahora. Y yo estaba sentado en una iglesia pentecostal, estábamos allí y había mucho ruido, mucha alabanza, ¿no? Hoy casi me daba ganas de bailar con la canción, ¿no? De danzar. Yo dije, y yo no sé si alguien está danzando, pero de repente me ven todos aquí bailando, ¿no? Y yo no bailé por vosotros, ¿no? Por amor a vosotros. Entonces, ella estaba allí cantando, adorando al Señor, y su hijo estaba al lado haciendo alguna travesura, y ella estaba adorando al Señor, y de repente para y dice, y después sigue, y yo le quedé mirando así. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Amados, el evangelio que predicamos es el evangelio que vivimos. El poder del Espíritu Santo actúa en aquel que no solo habla, mas lo vive. No solo habla del amor de Dios, pero vive el amor de Dios.
no solo habla de la salvación y de la paz y vive esta paz. Yo llego a predicar a alguien, sí, porque el Señor te da paz y después Él me encuentra desesperado por cualquier cosa. Amados, Él dice así, vosotros sabéis cómo fuimos entre vosotros. Su mensaje no era apenas de oídas, no era apenas de palabra, pero era vivida por Él. Amados, y esto hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Toda. Cuando yo era misionero, cuando éramos misioneros en Perú, yo salí un día al mercado a comprar carne, el mercado municipal. Y la carne está toda sobre una mesa grande así, ¿no? Y uno va viendo y buscando aquello. A veces hay mucha mosca, ¿no? Pero ellas comen poco, entonces no me preocupa, ¿no? Entonces estaba allí y empecé a hablar con la mujer que vendía carne y empecé a preguntar. No sabía si era carne de ternera, porque sabía que estaba en falta en aquella época, o podía ser algún caballo, algún burro, alguna otra. Bueno, mejor no saber, ¿no? Como misionero, amados, cuando se come no se pregunta, simplemente se come. A veces tiene la apariencia del mal, tú reprende y come. Y hace la oración del misionero, Señor, yo voy a poner para adentro, tú retienes ahí adentro. ¿No? Porque ¿no? Si yo les cuento todo lo que he comido en mi vida, ustedes no cenan. Entonces estaba allí hablando con aquella mujer, hablando sobre la carne, el precio y cosas y tal, y hablando con ella. De repente ella para, me mira y dice, ¿puedo hacerte una pregunta? Le dije, claro, ¿tú eres cura? Cura. Yo dije, Dios mío, no. Yo dije, ¿tú eres cura? Yo dije, no, yo soy pastor evangélico, misionero. Yo sabía, alguna cosa con Dios tenía. Amados, ¿será que tus vecinos, tus compañeros de trabajo, pueden ver tu vida, tu palabra, tu testimonio y decir, yo veo a Dios en ti? Esta mujer de la iglesia que intentó matarse iba a comer en nuestra casa varias veces y ella dijo a nuestro hijo, yo veo a Dios en vuestra casa. Yo veo a Dios en vuestra casa. Cuando llegamos a España, estábamos viviendo en Granada, no tenía coche, íbamos conociendo las pocas iglesias que hay en la ciudad, íbamos en autobús y volvíamos. Una vez estábamos entrando en nuestra calle, una vecina nos llama y dice, ven aquí. Estábamos volviendo de un culto por la mañana y ella dice, sí, decime una cosa, ¿qué hacen vosotros que son diferentes? Y yo dejé a Leila hablando con ella y fui con los niños para casa para ir adelantando el almuerzo. Amados, ¿será que el Evangelio es vivido? Se puede ver, se puede oler a Cristo, el perfume de Cristo en vuestra vida. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y cuando el Evangelio es vivido de esta forma, amados, pasamos a ser modelos de Cristo. La iglesia de Tesalonicenses, ella lo dice, vosotros pasasteis a ser imitadores de nosotros. De nosotros. No de Cristo. De nosotros. Ellos eran modelos de Cristo. Un modelo visible, palpable, un modelo que se podía ver y decir, yo quiero ser como Él. Yo quiero tener lo que Él tiene. Yo quiero hablar como Él habla. Yo quiero ser igual a este hombre. Yo quiero tener esta paz, este gozo, esta fe. Amados, el apóstol Pablo dice, vosotros pasasteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hoy en día yo escucho muchos cristianos diciendo así, mira, no imites a mí, imitas a Cristo. ¿Sabe lo que me suena esto, amados? Falta de compromiso. Me suena falta de compromiso. Es como aquel que saca el trasero de la jeringa, ¿no? Cuando llega, no, conmigo no, yo no quiero. Déjame pecar tranquilo.
Déjame pecar tranquilo. Yo cuando conocí al Señor tenía 18 años. Nací en un hogar cristiano, pero yo hice cualquier cosa que mis padres ni se lo imaginaban. Porque hijo de pastor, mi padre era pastor también. Hijo de pastor, nació en la iglesia, ¿sabe? Y después van descubriendo que todo este pecado, pero los pecados parecían tan buenos. Y yo quería probarlos, pero no podía. Y yo lo hacía escondido. Y mi padre no se imaginaba. Cuando llegaba borracho en casa era tarde y estaban durmiendo, yo iba directo a la cama. Y ellos nunca me vieron. ¿No? Pero cuando el Señor tocó mi vida, transformó mi alma. Yo fui a un retiro de jóvenes y había un joven allí. Y para mí era un modelo de Cristo. Yo dije, yo quiero ser como Él. En lo que hablaba, en lo que enseñaba. Leía un versículo de la Biblia y sacaba tanta cosa de aquel versículo. Y yo leía, no veo nada. Mal entendía lo que estaba escrito en aquel versículo. Y todo lo que él hablaba tenía coherencia, tenía razón. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede sacar tanta cosa de un versículo de la Biblia? Y yo no entiendo nada de esto. Y no logro sacar nada de esto. Entonces empecé a orar. Dios, si tú hiciste una burra hablar, tú puedes hacerme entender las escrituras. Y ahí entonces, él era modelo para mí. Y un día en una semana de campamento, hubo un partido de fútbol. Y en el partido de fútbol vino otro muchacho y le pegó a él una buena patada. Y él se cayó, se levantó, agarró el muchacho y empezó a trompar a los dos. Pum, 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 pum. Y yo mirando aquello, dice, mi modelo se fue al suelo. ¿Cómo me quedé triste? Yo no estaba en el partido, yo estaba en la grada, por supuesto, ¿no? Me gusta más la grada. Entonces, cuando llega el culto de la noche, yo veo a aquel joven llorando delante de todos, abrazando al otro y pidiendo perdón. Y él siguió siendo mi modelo. Porque perfecto es solo el Señor. ¿Sí? Cualquier otro modelo humano erra. Pero hasta cuando erra nos enseña que se puede levantar. Se puede ser humilde suficiente para reconocer tu pecado y pedir perdón. Amados, Pablo fue modelo para ellos. La pregunta que yo te hago es, ¿tú tienes modelos para tu vida? ¿Hay algún hombre de Dios, alguna mujer de Dios que es modelo para ti? Que tú puedas ver y decir, yo quiero ser como Él es. Cuando tú ves su casa, su familia, su relación marido y mujer, su cuidado con sus hijos, son modelo para ti. Sí. Y otra cosa, amados, para ser modelo de Cristo, yo tengo que estar dispuesto a abrir mi vida, a mostrarme, a abrir mi casa, para que puedan ver cómo yo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos. ¿Por qué tú piensas que Jesús, cuando llamó a sus discípulos, lo primero que hizo fue a la casa de Pedro? Porque allí es donde tú conoces realmente a la persona en su casa. Para ser modelo de Cristo, tiene que estar cerca. Y ellos vieron a Pablo y dijeron, queremos lo que Pablo tiene. Queremos ser como él. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y cuando ellos pasaron a ser imitadores de ellos, discípulos que caminan junto, que aprendieron con ellos, dice, después pasaron a ser modelos a otros. Y él dice así, vosotros pasasteis a ser ejemplo a todos los de Macedonia, y acá y en todo lugar se escucha vuestra fe. Ellos pasaron a reproducir en la vida de los demás lo mismo, amados. Y esto es lo que el Señor desea de su iglesia. ¿Sabe? Que tú seas modelo de Cristo.
Que tú no seas un religioso que va al culto y se va a casa y nada cambia. Tú sigues hablando con tu esposa de la misma manera, grosera, dura, áspera. Que tu mujer no respeta a tu marido como autoridad de tu casa y tú sigues hablando de cualquier manera a él. Que falta respeto a los hijos. O hijo que no respeta la autoridad de los padres. Y en la iglesia estamos todos allí cantando. Modelos de Cristo. Y cuando esto sucede, amados, tenemos autoridad del Espíritu Santo. Porque no es un juego. Porque el Espíritu Santo conoce como tú eres aquí y conoce como tú eres allí. El pastor puede no conocer tanto. Porque dentro de la iglesia todos, casi todos, no hay gente que ni dentro de la iglesia aguanta, pero casi todos somos muy buenos. El apóstol Pablo dice: vosotros fuisteis imitadores de nosotros y pasaron a ser ejemplo para otros. Pero sabe, amados, para ser ejemplo para otros, yo tengo que estar dispuesto a estar cerca de la gente. Cerca de la gente. Sabe, cuando nosotros, cuanto más años estamos en la iglesia, menos conocidos, menos amigos tenemos fuera de ella. ¿Sabía de esto? ¿Sí? Incluso cuando la iglesia dice así: vamos a hacer una actividad especial, invite a tus amigos están sentados aquí adentro. Yo no tengo otros amigos. Yo rompí todas mis relaciones, mi familia yo veo. Ahora, ¿cómo quiero ganar la familia? ¿Cómo quiero ganar los amigos? ¿Cómo quiero evangelizar a la gente si no estoy con ellos? Si no ando con ellos. Si no vivo el evangelio cerca de ellos. Amados, é isto que nosotros fuimos llamados. Sí. Mi hijo, el pastor Pedro, hace 2 años atrás, hace 3 años, porque después ya con la pandemia no dio, fue pasar vacaciones de verano con sus vecinos, incrédulos. Sus vecinos les invitaron: vamos a pasar las vacaciones juntos. Él dice: perfecto. Los demás pastores, amigos de él, no podían creer: tú vas a pasar las vacaciones con una familia incrédula. Nunca he visto esto. Sí, voy. Yo soy el teólogo de la calle. Uno es el enfermero, el otro el informático, el otro el profesor, y ellos dijeron que yo soy el teólogo. ¿Y saben lo que pasa? Cuando hay peleas entre los matrimonios allí de su calle, nos llaman a él para poder ayudarlos. Y él va naturalmente y trata con sus vidas y predica y habla. Conocen lo que él es, lo que él vive, lo que él hace, y tiene el respeto de los vecinos. Porque lo que él habla es lo que él vive. Amados, para terminar, ellos pasaron a ser ejemplo a todos los de Macedonia, Acaya, en todo lugar. Se escuchó, se divulgó la fe de ellos, de cómo Dios había transformado sus vidas. Su testimonio era conocido, como sus vidas habían sido transformadas por el poder del Evangelio. Amados, qué gran desafío, que nuestro testimonio sea conocido. No como religiosos, como alguien que Dios ha visitado y ha transformado, ¿verdad? Dios ha transformado y ha visitado. Como dejaron los ídolos, dejaron las cosas y se convirtieron a Dios. Y es interesante que él dice así: vosotros se convertisteis al Dios vivo y verdadero para ser hijos de Dios, no, para servir a Dios. Convirtieron para servir. No solo se convirtieron. Y es lo que ellos hacían. Ellos servían a Dios. Amados, somos llamados a servir al Señor de esta manera, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y él termina diciendo: y esperar en los cielos a Jesús, que nos ha librado de la ira venidera. Amados, ¿deseas escapar de la ira venidera? ¿Deseas escapar del juicio final? Abraza a Cristo.
Es la única manera de escapar. La ira del Señor se viene a manifestar sobre toda iniquidad, sobre todo pecado. Y solo hay una manera de escapar de la ira de Dios, que está muy cerca, es abrazando a Cristo. Amados, la venida del Señor está a las puertas. ¿Se acuerda que esta carta está hablando sobre esto? La venida del Señor está a las puertas. Y solo hay una manera de escapar de la ira venidera, es abrazando a Cristo. Deseas que tu vida dé fruto, desea poder del Espíritu Santo sobre tu vida, que el poder venga sobre tu vida y puedas predicar el Evangelio creyendo que la palabra de Dios es poderosa para transformar las vidas. Vive el Evangelio. Señor, dame gracia para vivir lo que creo. Dame gracia para vivir lo que creo. Y el poder de Dios vendrá sobre tu corazón. Tendrás la visión, la pasión y la unción para cumplir la misión que Dios quiere para cada uno de nosotros. No para el pastor, él también, pero para cada uno de nosotros. Dios tiene este gran desafío. Amén. Que Dios nos bendiga.